Muchas gracias por la invitación. Es un honor aquí estar en esta ocasión compartiendo con ustedes. Bueno, mi presentación va a hablar sobre los desafíos de corto plazo que tenemos en la CMF y algunos de ellos se relacionan con la temática que ya algunos de los expositores tocaron anteriormente. Tenemos, bueno, primero decir qué es la CMF en forma breve, después tenemos la ley FinTech, que tanto se ha hablado acá. Quiero hacer una acotación, está bien escrito FinTech ahí, no sin H, porque la ley salió con ese nombre desde el Congreso, FinTech. Hubo toda una discusión si era FinTech o FinTech, pero FinTech es la ley, pero yo hablo de FinTech para usar el término correcto con el que se conoce. Después tenemos la norma ASG o la norma de carácter general 461, que también es un gran desafío para las empresas y que estamos implementando. Seguimos en el proceso Basilea III y después algunas reflexiones finales. La CMF, como ustedes saben, es el regulador integrado del sistema financiero. Fiscalizamos más del 70% de los activos financieros del sistema chileno. El otro 21% lo hace la Superdepensiones. Los activos por los cuales velamos representan 2,1 veces el Producto Interno Bruto de Chile y son más de 7.000 entidades. Ahí, por supuesto, están todos los emisores de valores, hay corredores de seguro, lo que abulta mucho el número, pero son 7.000 entidades o personas a las cuales tenemos que estar regulando y fiscalizando. Tenemos 3 mandatos principales en nuestra ley orgánica que dicen relación con el desarrollo de mercado, con la conducta de mercado y con los temas prudenciales. Y justamente me voy a referir a los 3 temas o 3 desafíos a corto plazo, se relacionan específicamente con cada uno de ellos. Sin embargo, tocan todos los aspectos de los 3 mandatos de la CMF. Si hablamos de FinTech, no solo el objetivo es desarrollar el mercado, también aspectos de conducta que tenemos que velar y aspectos prudenciales que pudieran surgir en el futuro, y así en las otras 2 temas de los cuales voy a hablar. La ley FinTech. Bueno, la ley FinTech, que fue aprobada o entró en vigencia en febrero de este año, establece básicamente 2 temas, son 3 temas, hay 3 módulos, pero voy a hablar de 2 temas principales, el perímetro regulatorio FinTech propiamente tal y el sistema de finanzas abiertas. Y hay un tercer módulo de indicaciones y de cambios legales que trata de homogeneizar y hacer transversalmente homologable la regulación de los distintos actores del sistema financiero. ¿Qué hace la ley FinTech? Entra al perímetro regulatorio de la CMF las plataformas de financiamiento colectivo, los sistemas alternativos de transacción, los enrutadores, los intermediarios de instrumentos financieros, los custodios y los asesores financieros y crediticios. A estos actores la ley establece que la CMF regulará una serie de materias que están ahí estipuladas, que es la información, el tema de gobiernos corporativos y de riesgo, la capacidad operacional, el tema de garantía y patrimonio, en particular solamente para intermediarios y custodios, y la idoneidad de personas y sistemas. Hablaban de los robo-advisor, esos son los algoritmos, los sistemas que también van a tener que cumplir ciertos parámetros regulatorios. Entonces, esta ley nos impuso emitir una serie de normativas. Si uno las cuenta, cada vez que dice norma de carácter general en la ley 21.521, son 70 normas de carácter general que estamos trabajando. Y después voy a hablar un poco más de ese calendario. El segundo módulo es el tema de finanzas abiertas. Finanza abierta establece la obligatoriedad de poder transportar o portar los datos entre diferentes instituciones financieras. Eso ya es una obligación. De hecho, los titulares de la información son dueños de esa información y podrían ejercer su derecho de acceso. Y el día de mañana el derecho de acceso es un derecho de acceso pensado en un mundo que no es digital y donde no había masividad de datos. Hoy en día se habla del derecho de portabilidad, el cual ya se consagra en el proyecto de ley que está en discusión en el Congreso actualmente y que está consagrado en el GDPR de la Unión Europea. Lo que hace esta ley es, ese derecho ya está consagrado, lo recalca, pero dice ustedes, instituciones financieras tienen la obligación de compartir esos datos y no poner trabas artificiales. En el fondo, eso es lo que hace la ley. Y eso es lo que vamos a empezar a regular. Estamos recién lanzando el proceso de finanzas abierta y obliga a las instituciones proveedoras de información, que ahí están detalladas, a entregar información.
o van a haber instituciones que se van a inscribir en un registro que van a poder hacer uso de esa información. Y además se establece la figura del iniciador de pago, para dejar claridad y certidumbre qué significa el iniciador de pago y proteger el dinero de las personas que están usando estos servicios. La ley estableció plazos bastante restrictivos o acotados para la implementación de esta ley. Estableció que la dictación de la normativa tiene que darse en 18 meses desde publicada la ley. Después de esa publicación de normativa hay plazos para que se regularicen todos los actores del sistema. En el caso de los fintech tienen 12 meses adicionales. En el caso del sistema de finanzas abiertas hay una primera etapa que son 18 meses, en donde los bancos, emisores de tarjetas deben participar obligatoriamente en el sistema de finanzas abiertas como proveedores de información, y el resto de los actores que están establecidos en la ley tienen 36 meses. Son plazos estrechos, dado la cantidad de trabajo que esto implica para la CMF, pero obviamente los vamos a cumplir porque la ley así lo establece. Para ello, la CMF se ha estado preparando intensamente. Primero, creando el Centro de Innovación Financiero, cuya directora o presidenta llegó a la CMF en septiembre pasado. También hemos estado trabajando con el Banco Mundial para entender y mapear la experiencia de finanzas abiertas en otras jurisdicciones. Esto es algo que ya partió en otros países, y la ventaja que tenemos, como alguien mencionaba acá, algunos de los expositores, podemos ver esa experiencia, aprender de los aciertos y aprender de los errores también. Hemos estado en cursos, las personas que trabajan en la CMF han tomado cursos especializados de FinTech y SupTech en la Universidad de Cambridge con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo. También participamos en un proyecto del Business School de Cambridge University, que es el Regulatory Genome Project, que la idea es tener una plataforma de regulaciones donde libre, abierta, se está trabajando, en donde se puedan comparar las diferentes regulaciones en forma, buscando uno pone la palabra y le salen todos los artículos relacionados a las regulaciones del país que uno quiera o que participe de este proyecto. Y por último, hemos estado en una serie de asesorías, nos han brindado una serie de asesorías, tanto el BID como el BIS, el Banco Mundial, para aprender no solo de fintech, sino de también cómo automatizar y incorporar la tecnología en nuestros procesos regulatorios y supervisores, porque los desafíos que vamos a ir enfrentando o que tenemos que abordar como reguladores financieros son cada vez más complejos, son más actores, más productos, y dado el presupuesto, ajustes presupuestarios, estrechez fiscal, necesitamos ir automatizando procesos. Esta es la hoja de ruta normativa que hemos establecido para la dictación de la normativa FinTech la izquierda. Pueden ver, ya iniciamos el proceso de dictación de la normativa FinTech. Se inició con un proceso de mesas consultivas, donde hubo más de 1.400 expresiones de interés, se realizaron más de 30 talleres sobre 6 temáticas relacionadas a FinTech, y estamos a puerta este mes, esta semana o la próxima, de publicar la normativa. ¿Para qué? Para consulta pública, porque así lo establece nuestra ley orgánica. Establece la obligación de someter a consulta pública cualquier norma que nosotros emitamos. Hay casos de emergencia, pero están estipulados en la ley. Y esta normativa en consulta pública, esperemos, como les decía, va a estar esta semana o la próxima en publicación, y daremos un plazo prudente para comentar. Obviamente después nosotros tomamos esos comentarios, nos hacemos cargo y publicaremos en la versión final. Así que es muy importante que comenten la normativa y digan lo que les parece y argumenten de por qué sí o por qué no, que sería bueno mejorar. Nosotros abiertos a ese proceso, porque la idea es que salga la mejor normativa y balancear el desarrollo de mercado con la protección de los clientes, y si el día de mañana se presta para algo, a proteger la estabilidad financiera. ¿Por qué digo se presta? Porque hoy día las fintech son chiquititas, entonces que haya riesgos prudenciales, uno puede decir, no creo que pueda pasar por ahí, pero podría ser que crecieran o se interconectaran con el sistema financiero en forma muy estrecha, y eso podría tener
repercusiones prudenciales en caso que alguna de ellas pudiera caerse o tener problemas. ¿Qué pasa en finanzas abiertas? Vamos a iniciar el ciclo de las mesas consultivas de finanzas abiertas la próxima semana. Nuevamente, ya está en la página web de la CMF un link donde pueden las personas interesadas inscribirse para asistir a estas mesas consultivas. Después de eso vamos a emitir la normativa correspondiente. Esperamos que esté emitida al cuarto trimestre del 2024. Eso es un proceso al que estamos partiendo. Eso con respecto a la ley FinTech. ¿Qué pasa con la norma? Bueno, en inglés es ESG, en castellano, en español es ASG. Ahí nuevamente mezclamos el inglés con el español, cosa que a algunas personas no les gusta. ¿Qué dice la norma 461? La norma 461 es una norma que nos puso como pioneros en el mundo. O sea, yo he participado en varios foros en relación a esta temática. Somos los primeros en el mundo en hacer obligatoria el cumplimiento de los estándares ESG y en particular de los estándares SASB. Y nos están mirando con mucha atención porque vamos a ver que el IFRS con el ISSB, que es el Instituto para la Sostenibilidad, el brazo que ve los temas de sostenibilidad, emitió su normativa que se llama la S1 y la S2, pero todavía todo eso es voluntario, son sugerencias, no es obligatorio, porque hay temas de implementación que son difíciles y que nosotros vamos a tener que lidiar en estos años en los cuales hemos dado una transición para cumplir con esta norma. En resumen, la norma se basa en los distintos estándares e iniciativas para publicar información sobre sostenibilidad de las empresas, es decir, gobierno corporativo, sostenibilidad y medio ambiente, y establece la obligación de una memoria integrada, de acuerdo a los estándares TCFD o GRI o el Value Reporting Foundation, pero también en su título 8 dice usted tiene que reportar SASB. Y SASB son indicadores cuantitativos de materias de sostenibilidad, emisión, cambio climático y gobierno corporativo. Lo importante es que SASB se basa en materialidad, es decir, usted empresa reporte todos estos temas porque en la medida que sean materiales para el balance de la compañía. Materiales, que tenga impacto en el estado de resultado o en el balance de la compañía. Esta norma fue publicada en 2021 y establecimos un calendario progresivo un calendario para el phase-in, para los distintos emisores y empresas que están obligadas a reportar de acuerdo a la memoria integrada que establece la norma 461. Ya reportaron las primeras empresas que son los emisores de valores más grandes. El próximo año van a seguir los emisores de valores, los grandes y los medianos, y ya al 2025 van a reportar la información del año 2024, todos los emisores de valores, todos aquellos que están registrados como emisores de valores en la CMF, más, bueno, hay varios números y varias normas ahí, pero básicamente bancos, compañías de seguro, administradores generales de fondos, bolsas de valores, entre otros. A su vez, también para ayudar a la industria a saber cómo reportar, se publicó esta guía de implementación en donde se trata de dar más dirección y guía a los supervisados para que puedan reportar en particular los indicadores SASB. ¿Cuál ha sido hasta ahora el resultado de esta norma? Bueno, reportaron los 70 sujetos obligados a hacerlo durante este año, los 70 mayores emisores de valores. Ellos representan 24% de los emisores y 54% de los activos de los emisores, o sea, son los más grandes. Hubieron 11 empresas que reportaron voluntariamente, que no necesitaban reportar, y reportaron. Entre los reportantes voluntarios tenemos a bancos y compañías de seguro. Algunos reportaron de acuerdo a la norma 461, otros solo reportaron de acuerdo al acápite, el subtítulo 8, que son los indicadores SASB. Es decir,
han cumplido con la información. Obviamente nosotros estamos en un proceso de revisión de la información que nos llegó para ver la calidad, si cumplieron con el tipo de información que tenían que enviar. Esto es un proceso largo, necesitamos educarnos nosotros como supervisores y los supervisados de cómo ir reportando esta norma para que al final del día sea útil para las decisiones de inversión, para aquellos que quieren invertir en la empresa. Ese es el objetivo de la norma, no es requerir información porque sí, es algo que los inversionistas demandaban y como era necesario, se ha avanzado en esta línea y es algo que también está en conversación en todo el mundo. Hemos visto, a partir de lo que hemos recibido, que existen todavía desafíos para las CMF y las entidades supervisadas que se agrupan en lograr resumir la información y que sea más concisa y que sea de calidad, generar datos adecuados para cumplir con los requerimientos cuantitativos y implementar la verificación de terceros. Ese es un gran tema que se discute en los foros internacionales, que es quién verifica que la información que envían los supervisados, las empresas, sea verdadera, diga lo que debe decir. Se está discutiendo cómo se logra eso, no se ha llegado a un acuerdo aún. Es importante recalcar que pedir esta información a una memoria integrada y con estos indicadores cuantitativos y cualitativos en torno a sostenibilidad, lo que busca la norma en el fondo, o sea, lo profundo de la norma es que el directorio como instancia superior de jerarquía en la empresa esté involucrado en los negocios de la empresa, sepa lo que está pasando y cuando digo sepa lo que está pasando, sepa qué tipo de productos hace, cómo impacta a los stakeholders, que aquí se hablaba, cómo es el ambiente de control de la economía, de la compañía, cuando hablamos de gobierno corporativo, cómo se toman las decisiones, cómo es el ambiente de control, cómo está funcionando ese ambiente de control, dado todos los riesgos que enfrentan hoy día las empresas. Es un mundo complejo, se requiere cumplir una serie de regulaciones y a veces hay cosas que hay que cumplir que no están reguladas, pero que son deseables desde el punto de vista de los consumidores, por ejemplo, que lo exigen. Entonces, esta norma apunta a ese involucramiento. El directorio es el responsable de implementar esta norma y de que toda la institución, desde los gerentes hasta la última persona de la institución en términos jerárquicos, estén involucrados en este proceso de poder reportar esta información. Pero no es por reportar, es porque están comprometidos con la sostenibilidad de la compañía y con los aspectos de cambio climático. Como les dije, el IFRS con su Instituto de Sostenibilidad publicaron la normativa que se llama S1 y S2. Estas normativas exigen una mayor compenetración entre la divulgación financiera y de sostenibilidad. La norma que nosotros publicamos no es igual al S1 y S2, es parecida, tiene menos detalle, va en la línea correcta, pero no son iguales, pero sí es una buena aproximación o alguien que ya cumple en Chile con la 461 para cumplir el día de mañana con S1 y S2. Y otro aspecto particular que la CMF está trabajando en relación a cambio climático es cómo, analizando y estudiando cómo el cambio climático puede impactar en términos prudenciales a las instituciones financieras. Nos referimos a los bancos y compañías de seguro. Es decir, el día de mañana, es algo que también ya se discute en los foros acabo de volver de la reunión del Comité de Supervisores de Basilea. Esto es un tema de cómo los supervisores están viendo que afecta el cambio climático, en particular el riesgo de transición, a las carteras de crédito de los bancos. Entonces, no es de extrañar que el día de mañana venga un ponderador de riesgo de crédito por riesgo climático. Es algo que se está discutiendo. Por último, Basilea III. Basilea III es un proceso que ya se inició con la aprobación de
de la modernización de la ley bancaria el año 2018 y que hace Basilea III, que es el nuevo estándar de capital para los bancos que surgió después de la crisis subprime en Estados Unidos, y el eslogan es más y mejor capital para los bancos en conjunto con otros requerimientos. ¿Y cuáles son estos? Son Pilar 1, Pilar 2, Pilar 3, liquidez y límite a grandes exposiciones. Pilar 1 es algo que me imagino que muchos de ustedes aquí ya están familiarizados. Miro a Jorge acá. Además nos tocó con Jorge hacer la ley de modernización bancaria, así que ¿dónde está la SBIF? Lo discutimos harto. Así que somos los padres de este cuadrito, por decirlo. Que es capital 1, se requiere más capital y mejor capital. Ahí están los diferentes requerimientos. Por ejemplo, ya hemos requerido riesgo sistémico a los bancos, obviamente de acuerdo al calendario de transición que la ley estableció. Security no tiene cargo por riesgo sistémico. El Banco Central activó el colchón de contracíclicos, 0,5% de patrimonio efectivo de los activos ponderados por riesgo. Y estamos en este proceso. Vamos a hablar ahora de Pilar 2, que es el requerimiento supervisor. Y bueno, y está la transición de la transformación o disminuir de los bonos subordinados que cada vez en la ley pasada, en la ley vieja, sumaban hasta 3,5% del capital. Eso tienen que ir disminuyendo porque ahora la ley nueva solo permite el 2,5%. Y varios bancos ya han emitido los bonos perpetuos que se llaman para cumplir con el requerimiento de capital que se llama el AT1 adicional. Pueden cumplirlo obviamente con capital básico, pero muchos bancos han hecho uso de esta posibilidad. ¿Qué dice Pilar 2? Pilar 2 es un cambio muy importante en la supervisión en Chile. Pilar 2 surge como resultado del proceso supervisor que hace la CMF a los bancos. En ese proceso supervisor no solo se hacen pruebas de tensión o estrés test, sino se mira todo el modelo de negocio y el gobierno corporativo que está detrás de ese modelo de negocio y cómo es el ambiente de control, en particular el control de los riesgos de crédito, mercado, operacionales en general. Producto de ese proceso de supervisión, la CMF puede tomar distintas acciones, las que incluyen instruir correcciones de gestión, desafiar el objetivo interno de capital del banco o aumentar los requerimientos mínimos de capital, que es lo que se llama el Pilar 2, ese requerimiento que puede llegar hasta 4% de los activos ponderados por riesgo. Parte importante de este proceso se apalanca en lo que se llama el IAPE, que es la autoevaluación de patrimonio efectivo que tienen que hacer los bancos todos los años, que ya empezamos con ese ejercicio. Y ya tenemos los primeros resultados y estamos en conversaciones con los bancos. En ese ejercicio las pruebas de tensión son muy importantes y la CMF, en vista de ello, publicó una guía de cómo hacer pruebas de tensión para los bancos. Es una guía, no es obligatorio. Le indican, mire, si usted quiere hacer una prueba de tensión, tiene que considerar estos aspectos. Uno de los componentes muy importantes del IAPE es cuál es el objetivo interno de capital del banco. Es decir, los bancos tienen que cumplir ciertos requerimientos mínimos, pero sus objetivos internos, por lo general, están por sobre esos requerimientos mínimos. Y analizar si ese objetivo interno da cuenta de los riesgos que el banco está tomando y si ese objetivo interno de capital habría que complementarlo o fomentarlo con un requerimiento adicional que sería el Pilar 2. Este es un proceso supervisor muy, muy intenso que requiere mucho trabajo. Hay muchas personas en los equipos de la SMF involucrados en este ejercicio. Pero no solo está Pilar 2, Pilar 3 también se está implementando y Pilar 3 habla de la información que tienen que proveer los bancos al público en general. Se fortalece el tipo de información que deben proveer, la calidad, lo simple que tiene que ser esa información para las personas y ya hubo una primera publicación en los sitios web de cada banco y la CMF tiene un sitio en donde uno puede acceder desde su sitio de la CMF a cada banco, a su sitio, para ver la información que se están dando. Estamos en un proceso todavía de homogeneización de la información, de mejora de la calidad en el sentido de que sea clara y entendible para los clientes de los bancos.
Liquidez, eso también es un pilar muy importante en la supervisión bancaria. Es más, en lo que pasó en marzo de este año en Estados Unidos y luego en Suiza fue un problema de liquidez. Un problema de liquidez que se gatilló, no que gatilló, pero que fue amplificado por la tecnología. Antes uno estaba acostumbrado, cuando uno ve unas películas, no voy a hacer spoiler, pero hay una serie ahí muy buena, cuando ve la corrida bancaria la gente literalmente corre al banco a sacar los depósitos. Aquí no, pescaron el celular y hicieron clic. Y fue impactante, se perdieron billones y billones de dólares en un día y tuvieron que las autoridades en Estados Unidos y después en Suiza a salir a rescatar a los bancos. Bueno, por eso la liquidez está importante. Ahora, cabe decir que en realidad ningún requerimiento de liquidez va a poder parar una corrida de esa magnitud. O sea, tendríamos que tener una banca que se llama banca estrecha. O sea, todo lo que se deposita se va a reservar en el Banco Central. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, aquí Basilea también hace exigencia. Nosotros, junto con el Banco Central, que regula los indicadores de liquidez en el mercado financiero chileno, hemos trabajado, ya se adoptaron los indicadores Basilea, que es el LCR y el NSFR, y también empezamos con un proceso, así como hay una autoevaluación de capital, hay una autoevaluación de liquidez. Y eso también ya se instruyó a los bancos que hagan ese ejercicio de forma tal que la idea es que estén interiorizados de sus riesgos de liquidez y que estén preparados para cuando estos ocurran dentro de parámetros, dentro de la distribución de riesgos, no los riesgos de cola, pero sí los riesgos que están entre la media y el 95%. En los riesgos de cola ahí necesitamos al Lender of Last Resort, que es el Banco Central, que está en esa es otra herramienta importante en la regulación, pero a la cual no me voy a referir ahora. Por último, palabras finales. El mandato de la CMF es triple. Tenemos que velar por el desarrollo de mercado, por la estabilidad y la conducta. Este es un balance delicado porque no siempre las acciones que uno toma como regulador y supervisión fomentan estos tres pilares. Alguna vez va a fomentar alguno y va a desbeneficiar a otro. Pero bueno, ese es el balance que tenemos que hacer todos los días como supervisores del sistema financiero. Estamos en proceso de implementar estas tres iniciativas que uno podría asignar a cada uno de estos pilares. FinTech como competencia y desarrollo, norma 461 como información, integridad y conducta de mercado y Basilea 3 es básicamente prudencial y estabilidad del sistema financiero. Pero tenemos también desafíos de mediano y largo plazo que solo los voy a enumerar o listar. Primero, en realidad, hasta ayer en la noche yo tenía el de resiliencia financiera en el segundo bullet. Tuve que cambiarlo porque ayer se aprobó en el tercer trámite el proyecto de resiliencia financiera, que básicamente hace muchas cosas, pero una de ellas es que permite el acceso de las infraestructuras y de las grandes cooperativas a las líneas de liquidez de emergencia del Banco Central en casos de crisis. Y eso es un tema prudencial muy importante. Da certidumbre al mercado de repo, también permite que el Banco Central pueda proveer servicios a otras entidades financieras, una serie de aspectos. En discusión en el Congreso está el proyecto de deuda consolidada, algo que hace más de 10 años se viene discutiendo en Chile la necesidad de tener este registro de forma a disminuir las asimetrías de información y con ello el costo para los oferentes de crédito y al disminuir el costo y poder discriminar mejor entre los que quieren tomar un crédito, permitir el acceso a mejores productos y a tasas más bajas de los clientes. El proyecto de ciberseguridad, el que crea la Agencia de Ciberseguridad en Chile, que también para nosotros toca aspectos muy importantes de lo que hacemos en materia de regulación para bancos, compañías de seguro, administradora general de fondos, infraestructura, porque dice relación con los riesgos operacionales y la continuidad operacional. Y otro proyecto de ley que está en tramitación también, que entró el 2000,
2011 o 2013, que es el capital basado en riesgo para las compañías de seguro. Es decir, en vez de tener una regulación en donde le dice a la compañía de seguro, mire, 5% para acá, 10% para allá, 20% para aquí, 5%, y que los límites a veces se cruzan, a veces no tienen sentido, es decir, mire, usted toma riesgo, bueno, póngame capital de acuerdo al riesgo que toma. Es lo que se llama Solvencia II y es el símil de Basilea III en compañías de seguro. Y en propuesta, en análisis, está el tema de dos temas que ya hemos publicado, dos white papers, que uno es resolución bancaria y el otro conglomerados financieros, que podríamos tener una discusión larga con Fernando de qué espera ese white paper, pero no hay que confundir lo que ese white paper hace con el requerimiento que hizo la CONADECUS al Tribunal de la Libre Competencia. Son cosas, se relacionan, pero son cosas distintas. Nuestra visión es una visión prudencial, conglomerados financieros con una visión prudencial. Es un tema que se viene discutiendo desde el año 95 en Chile, de regulación de conglomerados financieros. Me acuerdo porque yo entré a trabajar en el Ministerio de Hacienda saliendo de la universidad y el tema en ese minuto era había un libro, o sea, un tema que han tocado todas las misiones del Fondo Monetario Internacional que vienen a Chile, ya sea en el artículo 4 o en el EFSAP, de que se necesita avanzar en una regulación de conglomerados financieros en Chile. Por último, el seguimiento de todo lo que está pasando en el mercado requiere estar participando activamente en los foros internacionales. En los foros internacionales no solo para saber, sino también porque dentro de lo que se pueda, dado que somos un país pequeño, poder influir en las decisiones que se toman. ¿Por qué? Porque los estándares que ahí se discuten y los estándares que ahí se aprueban son los estándares que nosotros vamos a adoptar. ¿Y por qué vamos a adoptar? Porque eso le da competitividad a nuestros actores financieros y queremos evitar el arbitraje regulatorio. No queremos que por tener una regulación más laxa se nos vengan a instalar todos los actores financieros acá que son poco adecuados, con pocos controles y que pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Por eso estar en estos foros y poder entender lo que están haciendo, poder tratar de influenciar lo que hace es importante, porque como país pequeño no nos queda más, y abierto al mercado de capitales, no nos queda más que adaptar esos estándares, porque si no lo hacemos perdemos competitividad y podemos caer o concentrar industrias con riesgos financieros que no queremos en nuestro país. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Bernardita. Y gracias por estar con nosotros. El mismo aviso, una pregunta me dejan y tengo entendido que también tienes un compromiso bastante luego. Así que la pregunta que seleccioné es más desde la perspectiva de los representantes de la industria financiera. Acá un poco la agenda es súper intensa, como tú también ahora recurriste. Un poco la pregunta sobre tu perspectiva, sobre el orden, la priorización, los plazos y si tienes algunas reflexiones, recomendaciones o lecciones aprendidas sobre la implementación de ellos. ¿En general de toda la agenda o de FinTech? De toda la agenda. Yo creo que el tema es que la agenda es bastante intensa. Sí. Bueno, lo que puedo decir es que la agenda es intensa, los plazos están definidos por ley, muchos de ellos, entonces tenemos que cumplirlo. Y lo que hemos aprendido es que y que discutimos mucho cuando vamos al Congreso, cuando se están haciendo las leyes que involucran cambios importantes, que se dé el tiempo suficiente para que nosotros como regulador y supervisor y aquellos a quienes tenemos que regular y supervisar puedan adaptarse, porque si no, no se cumple la ley. Por ejemplo, lo que pasó con la ley de portabilidad, los plazos fueron imposibles y no se pudo aprovechar, puede ser uno de los factores que explican de por qué hay tan poca portabilidad, por ejemplo. Entonces, lo que siempre nosotros tratamos de hacer ver en las discusiones del Congreso o cuando el Ejecutivo nos pide opinión, que los plazos sean adecuados de implementación. Segundo, que cuando se nos asignan responsabilidades nuevas a la CMF, se nos asignen los recursos necesarios.
porque pareciera que cada cosa es, pero ¿cómo no van a poder hacer una planilla Excel más? No es así. Además, hoy día ya no se trabaja con los Excel, hay que hacer todos desarrollos informáticos porque tiene que estar todo automatizado, etc. Entonces, también eso hemos aprendido que se necesitan los plazos y los recursos necesarios para poder implementar en forma adecuada y lograr el objetivo que el legislador y nosotros como reguladores queremos que se produzca en el mercado financiero. Sabemos que nuestra agenda es intensa, que los recursos son pocos, los tiempos son estrechos, pero está toda la voluntad de parte nuestra de poder cumplir con todo esto, el interés, el entusiasmo de los equipos de la CMF y nosotros como comisión. Muchas gracias, Benedita.